Hemos llegado al final de la semana, una semana que ha sido muy intensa porque nos ha enseñado a esperar, o al menos Dios quiere que aprendamos a esperar, pero recordemos que al principio de la semana se nos enseñaba, no es esperar por esperar, es esperar en Dios. Es decir, poner toda nuestra confianza en las manos de Dios, poner toda nuestra confianza en lo que Dios puede hacer, sabe que va a hacer y hará en nuestro favor. Así que vamos a orar para hacer un breve repaso de lo que hemos estudiado y que esto nos ayude a aplicar en nuestra vida diaria el crisol de la paciencia. Espero que lo hagamos de una manera que pueda resultar en bendición para nuestras vidas y para los que nos rodean. Así que vamos a orar. Querido Padre, cuán agradecidos estamos contigo porque tú conoces nuestro corazón, sabes que nuestro corazón es demasiado impaciente, pero nos das tu palabra. Y tu palabra es la guía que nosotros necesitamos para todos los días de nuestra vida. Por eso nos ponemos en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Este día, mi querido hermano, mi querida hermana, querido joven, querida señorita que está en sintonía de esta emisora, quiero que recordemos brevemente lo que hemos estudiado. Y vamos a partir de lo que aprendimos justamente el día de ayer en el Salmo 37. A todos nos gusta el pasaje que dice, deleítate a sí mismo en Jehová, confía en Él y Él hará, y te dará las peticiones de tu corazón. Qué maravilloso texto. Bueno, ahí mezclé con el verso 5. Pero qué maravilloso texto, ¿verdad? A todos nos gusta esta idea. Le confío mi corazón a Dios, pero ¿qué significa confiarle el corazón a Dios? Y Él hará lo que yo quiera. No. Lo que sucede ahí es que el salmista nos está diciendo que al confiarle nuestro corazón, llegaremos a estar en sintonía con el corazón de Dios. Y sí, vamos a poder pedir por lo que nosotros queramos, pero eso que nosotros vamos a querer estará en armonía con la voluntad de Dios. ¿Cómo se sabe eso? Yo no se lo puedo decir a usted. Yo mismo tengo mi propia batalla personal para conocer la voluntad de Dios, porque a veces es una batalla, orar, leer la Biblia, estudiar, meditar, para que Dios vaya guiándonos, estar atentos a la providencia, para ver cómo Dios está guiando el camino, y eso es diferente para cada uno de nosotros. Un autor, C.S. Lewis, lo dice de esta manera parafraseada, lo voy a decir parafraseado, en un libro que se llama El caballo y su niño, de una saga muy interesante que él escribió. Y C.S. Lewis dice, cuando pone en boca de los personajes, cuando uno de los personajes le pregunta a otro, ¿qué pasa con la vida de fulano? Y el personaje dice, cada vida tiene su propia historia y tú debes concentrarte en tu historia. Y de eso se trata. A veces el crisol de la paciencia es diferente para cada uno justo por eso, porque debemos concentrarnos en nuestra propia historia personal con Dios. Y eso marcará la diferencia. Eso hizo que David, como estudiamos esta semana, supiera esperar el momento de Dios. Él, que había sido ungido para ser rey, ya él sabía cuál era su destino, si podemos usar esa palabra. Ya David sabía cuál era su destino, pero él, que había sido ungido para ser rey, no se apresuró a tomar la bendición. Aunque ya era suya, esperó hasta que Dios se la diera. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que se convirtió en el máximo rey de Israel. Hasta el día de hoy, el gran rey David es reconocido por eso, por ser el gran rey de la nación, y de él vendría el Mesías. Qué maravilloso es esto, qué maravilloso es saber que Dios siempre va a obrar. Pero la realidad es que a la mayoría de nosotros nos pasa más como a Elías. En un momento podemos estar muy eufóricos porque todo marcha bien, porque en la vida nos está yendo bien, y al otro, cuando viene una mala noticia, cuando se nos dice que tenemos cáncer, cuando muere un ser querido, cuando perdemos el trabajo, cuando las cosas se desmoronan, ¿qué hacemos? A veces hacemos como Elías, cedemos a nuestros sentimientos y salimos corriendo de la presencia de Dios, y eso es lo que hace la impaciencia. La impaciencia nos aleja de Dios, tanto que Dios tuvo que decirle a Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Es decir, yo no te quiero aquí, yo no quería que estuvieras aquí. Tú deberías estar en otro lugar, pero no, por impaciente,
Porque en ese momento olvidaste cómo yo te he conducido hasta aquí. Ahora estás en un lugar que yo no quiero que estés. Tanto anímica como físicamente no estaba donde Dios quería. Y la impaciencia nos va a llevar a eso, a alejarnos de Dios. Y recuerden que también estudiamos que esa falta de paciencia se manifiesta por diferentes razones. Incluso por un celo santo que deja de lado los consejos y que pretende que va a arreglar las cosas que solo Dios puede arreglar. Eso le pasó al gran apóstol Pablo antes de ser el gran apóstol Pablo. Pero luego Pablo aprendió a vivir guiado por el Señor. Y lo sabemos porque vemos las cartas que nos dejó escritas aquí en el Nuevo Testamento. Así que noten que hay varias cosas que debemos aprender en el crisol de la espera. Y entre ellas es dejar de confiar en nuestros sentimientos. Por eso el Salmo 37 dice, no te enojes, no te impacientes, guarda silencio ante Jehová, porque Él quiere que aprendamos a tener dominio propio, especialmente la paciencia nos va a servir para eso, y el crisol de la paciencia, de la espera, nos va a servir para eso, porque el deseo de Dios es darnos su bendición, pero quiere que aprendamos a esperar el momento que Él sabe es el mejor. Recuerden, Él sabe qué tiempo es el mejor. Él nunca llega antes ni después, siempre llega en el momento oportuno. Y lo vemos con claridad con la primera venida, con el nacimiento de Jesús, lo vemos con claridad en la muerte del Señor Jesucristo, lo vemos con claridad en la profecía bíblica. Dios tiene su tiempo. Y cuando llega el cumplimiento del tiempo, ese es el mejor momento. Así que hermano, hermana, hay que confiar en eso. Y yo quiero que reflexionemos para finalizar el tema de hoy, el repaso de hoy de esta lección, con una cita que aparece en nuestra lección. No la voy a leer toda, pero en Mensajes Selectos, tomo 2, de la página 297 de la versión citada acá, nos dice así: el plan de Dios para nosotros puede requerir mucho tiempo de espera. Note cómo comienza esto. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para usted. Dios quiere hacer grandes cosas en su vida. Pero a veces el plan de Dios para nosotros puede requerir mucho tiempo. Y esto realmente puede asemejarse a un crisol. Podemos aprender a tener paciencia durante este tiempo si nos concentramos en la persona de Dios y confiamos que Él está obrando en nuestro favor. Note, Elena de White nos dice, si nos concentramos en Dios es más fácil pasar la prueba. Por eso lo que estudiamos esta semana decía, espera en Él. Y también decía el texto del Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, en Dios. Porque en Él debemos concentrarnos, porque la espera nos ayuda para cambiar nuestro foco de atención y dejar de ver las cosas materiales, las cosas que nos rodean, las situaciones, las circunstancias, y comenzar a ver hacia el cielo, hacia donde está Cristo, para que Él se manifieste en nuestras vidas. Luego dice la cita algo que me impresionó y me ha dejado muy meditativo, me ha hecho meditar, y dice así: tenemos mucho que perder si nos anticipamos a Dios, pero tenemos mucho que ganar si mantenemos una actitud de confianza y regocijo en Él. ¿Nota, hermano, hermana? Cuando nos adelantamos a los planes de Dios, perdemos mucho. Por eso es que es importante aprender a seguir lo que Dios nos manda, aprender a seguir la voluntad de Dios. Porque tenemos mucho que perder si nosotros nos anticipamos, y lo vemos en toda la historia sagrada, en aquellos que se anticiparon, en aquellos que quisieron adelantarse a Dios o que quisieron ayudarle, entre comillas, a Dios. ¿Qué sucedió con ellos? Bueno, aunque Dios no los desechó porque Dios puede trabajar con nosotros, tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus acciones, de sus decisiones. Y a veces eso fue bastante duro. Bastante duro. Así que durante esta semana, ¿qué ha significado para usted aprender a esperar en Dios? ¿Está pasando por el crisol de la espera? ¿Cómo ha aprendido en esta semana
que debe lidiar con ese crisol. Puede comentarnos aquí en la transmisión o puede enviarnos un WhatsApp a radio para comentarnos qué es lo que ha aprendido en esta semana. Y si en esta semana usted recibió de parte de Dios un mensaje aquí, eso será lo más grato para nosotros que hacemos estos programas, porque queremos que usted escuche la voz de Dios, no la voz de nosotros los seres humanos, no la voz de quien le habla en este momento, no. Queremos que usted escuche la voz de Dios, que le dice: confía en mí, espera en mí, que yo sé lo que voy a hacer por ti. Así que hermanos, hermanas, no dejemos que la impaciencia nos aleje de los brazos de Jesús. No dejemos que por nuestra falta de confianza en Dios nos tropecemos queriendo lograr cosas que Dios dice: te las voy a dar, pero en su momento. No corramos tras las cosas que Dios ya ha prometido para nosotros. En su momento, Dios las va a entregar. No quiere decir esto que no debamos actuar en la vida. Claro que no. El Salmo 37 también habla de: haz lo bueno, haz lo recto, haz lo justo y deja que Dios se encargue de lo demás. Estudie el contexto de nuevo del Salmo 37. Ahí lea ese pasaje y se va a dar cuenta. Dios no pide que estemos en la inactividad nada más, no. Él dice: haz lo que tienes que hacer. Haz lo bueno, haz lo justo, haz lo recto. A mí me gusta mucho un concepto que me dio un buen amigo y me dice: nosotros debemos ser hacedores. Es decir, si nosotros somos hacedores, Dios dirá: esto que estás haciendo es el camino por el que yo quiero que vayas. Aquí está la bendición que tengo para ti. Pero si no es el camino, también Dios lo va a decir. Y dijo: mira, estás haciendo, perfecto, solo que vamos a cambiar de dirección porque no es esa la dirección que quiero para ti. Y mientras estemos actuando nos vamos a dar cuenta de eso, porque la providencia de Dios va a guiarnos. Así que, ¿qué debemos ser nosotros? Hacedores. Eso es lo que debemos ser, actuar, hacer. Lo que tengamos que hacer en la vida: estudiar, trabajar, buscar ese trabajo, tratar de restaurar el hogar, dependiendo de la circunstancia que estemos pasando, hacer el ejercicio, tomar los medicamentos. Bueno, hagamos lo que tengamos que hacer, que Dios se encargará de hacer lo que nosotros no podemos y nos dará a su debido tiempo la bendición. Y finalmente, la mayor bendición que usted y yo debemos aspirar a tener en la vida, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es la mayor bendición por la que debemos esperar y que podemos aspirar a tener? Es estar con Jesús cuando Él vuelva por segunda vez. Eso se va a cumplir. Muy pronto Jesús volverá a esta tierra. ¿Estamos aguardando su venida? ¿Estamos esperando con gozo esa preciosa segunda venida? Eso es lo que deberíamos estar pensando en este momento, porque no hay esperanza más grande que esa. Y Jesús, que prometió venir por segunda vez, cumplirá su promesa. Así que confiemos en que Él nos está guiando. Vamos a orar pidiendo al Señor su ayuda para esto, para confiar. Padre santo y bueno, tú eres el Rey de Gloria y te damos gracias porque tu palabra nos ha enseñado que aunque el camino para nosotros sea de espera en muchos casos, al final tu bendición siempre supera lo que nosotros imaginamos. Tal vez la espera puede prolongarse tanto que no veamos en esta vida los resultados, pero veremos en el reino de los cielos todo lo que tú has hecho por nosotros y todo lo que tú has preparado para nosotros. Padre, mientras tanto, danos sabiduría para hacer lo que tengamos que hacer, para dar los pasos necesarios en esa situación de nuestra vida que necesitamos en la que tú intervengas. Por favor, ayúdanos a ser hacedores, de tal manera que tú puedas bendecir nuestro camino conforme a tu voluntad. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.